Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula No hay mejor arma que el conocimiento. El primer contacto con una civilización extraterrestre no salió bien. No salió bien para los humanos. Y con el tiempo terminaría saliendo todavía peor para ellos. Los primeros registros de su llegada no mostraron naves descendiendo pacíficamente sobre las capitales del mundo. No hubo señales de bienvenida, ningún mensaje traducido a todos los idiomas de la Tierra y ninguna oportunidad para comprender quiénes eran aquellos visitantes procedentes de las estrellas. Los extraterrestres llegaron preparados para conquistar. Querían la Tierra y no tenían la menor intención de compartirla con nadie. La invasión comenzó de una manera tan rápida y devastadora que durante las primeras horas la humanidad apenas consiguió comprender qué estaba ocurriendo. En cuestión de minutos, enormes naves aparecieron sobre distintos puntos del planeta. Hasta ese momento habían permanecido ocultas, invisibles para la mayoría de nuestros sistemas de detección, como si hubieran estado observándonos desde las sombras durante semanas o quizás meses. Después se revelaron, aparecieron sobre todos los continentes, eran colosales, silenciosas, y cuando comenzaron a disparar quedó claro que no habían venido a negociar. Las primeras descargas estuvieron dirigidas contra instalaciones militares, bases aéreas, centros de mando, puertos militares, búnkeres subterráneos y silos de misiles fueron atacados casi simultáneamente. Desde las naves extraterrestres descendían ráfagas de energía que ningún ejército terrestre había visto antes. Los impactos atravesaban estructuras reforzadas y convertían instalaciones completas en enormes masas de metal fundido y escombros. Durante los primeros minutos, algunos gobiernos creyeron que se trataba de una serie de ataques aislados. Durante la primera hora, comprendieron que era una invasión. Antes de terminar el día, la humanidad descubrió algo todavía peor. Aquellos seres parecían convencidos de que no podíamos defendernos. Quizá habían estudiado nuestras armas, quizá habían interceptado nuestras comunicaciones, quizá habían analizado nuestra historia y nuestras guerras, observando cómo las naciones terrestres discutían entre sí, competían por recursos y mantenían secretos sus avances tecnológicos. Tal vez habían llegado a una conclusión aparentemente lógica: la humanidad estaba dividida, por lo tanto, sería incapaz de responder como una sola especie. Fue un error enorme. La primera reacción de las grandes potencias fue lanzar todo lo que pudiera alcanzar al espacio. Misiles balísticos, misiles antisatélites, sistemas experimentales que jamás habían sido utilizados en combate. Durante horas, decenas y luego cientos de proyectiles ascendieron desde diferentes regiones del planeta hacia las naves invasoras. Ninguno consiguió destruirlas. Los extraterrestres interceptaron los ataques con una facilidad aterradora. Desde la superficie, millones de personas observaron puntos de luz desplazándose por el cielo nocturno, algunos ascendiendo desde la Tierra y otros descendiendo desde las naves enemigas. Durante un breve instante, pareció que la humanidad estaba librando una batalla en el espacio. Después comenzaron a caer todos nuestros satélites. La mayoría fue destruido. Satélites de comunicación, sistemas de navegación, satélites meteorológicos, plataformas militares, incluso numerosos observatorios orbitales desaparecieron en las primeras jornadas de la invasión. El planeta comenzó a quedarse parcialmente ciego. Las comunicaciones internacionales se volvieron cada vez más difíciles. Los gobiernos intentaban coordinarse mientras perdían sistemas de comunicación. Los ejércitos trataban de determinar qué instalaciones seguían funcionando. Los científicos intentaban comprender las armas extraterrestres mientras las ciudades comenzaban a ser atacadas. Porque cuando las naves invasoras comprendieron que destruir instalaciones militares no había acabado con la resistencia humana, cambiaron de estrategia y comenzaron a atacar a la población.
primero Shanghái, luego Nueva York, después Londres. Decenas de grandes ciudades, algunas fueron reducidas a ruinas en cuestión de horas. Las imágenes que sobrevivieron mostraban edificios desapareciendo detrás de enormes columnas de fuego. Barrios enteros quedaban cubiertos por polvo y fragmento de concreto. Millones de personas huían mientras las defensas aéreas terrestres disparaban contra enemigos que se encontraban demasiado lejos y eran demasiado resistentes para nuestras armas convencionales. Los gobiernos comenzaron a entrar en pánico. Algunos centros de mando desaparecieron, otros fueron evacuados. Las cadenas de comunicación se rompían constantemente, pero mientras los líderes discutían cómo responder, los ejércitos intentaban reorganizarse después del golpe inicial. Algo completamente inesperado ocurrió sobre el sudeste asiático. Una de las naves extraterrestres explotó. O al menos, eso fue lo más parecido a una explosión que los pocos sistemas de observación restantes pudieron registrar. Durante unos segundos, los telescopios y satélites que aún funcionaban detectaron un intenso destello de radiación sobre la región. Después, la enorme nave simplemente se partió en dos. Una mitad continuó desplazándose durante varios segundos antes de comenzar a caer. La otra quedó rodeada por una nube de fragmentos brillantes. La primera nave extraterrestre había sido destruida, y nadie fuera de Indonesia entendía cómo. Durante unos minutos, la noticia fue recibida con incredulidad. Los restos de gobiernos que todavía podían comunicarse entre sí exigieron información. Los centros militares intentaron localizar el arma responsable. Las universidades comenzaron a revisar todos sus sistemas de detección. No encontraron nada. Entonces llegaron los correos electrónicos. Cientos de ellos, después miles, fueron enviados prácticamente al mismo tiempo. Gobiernos, universidades, centros de investigación, comandos militares, empresas de defensa, laboratorios privados, institutos tecnológicos, fábricas, talleres de maquinaria de precisión, incluso pequeños grupos industriales que en circunstancias normales jamás habrían recibido información clasificada de importancia militar. Cualquiera que tuviera una posibilidad, por pequeña que fuera, de fabricar componentes de alta precisión, recibió los archivos. Dentro había algo extraordinario: planos CAD completos, esquemas eléctricos, diagramas de ensamblaje, listas de materiales, tolerancias ópticas, sistemas de enfriamiento, diseños de capacitores, métodos de fabricación, alternativas para componentes difíciles de conseguir, instrucciones para sustituir materiales dependiendo de los recursos disponibles en cada región. Todo lo necesario para construir un arma capaz de hacer algo que hasta ese momento parecía imposible: un láser terrestre, un sistema lo suficientemente potente como para atravesar cientos de kilómetros de atmósfera y destruir una nave de guerra en órbita. Todos los archivos llevaban el mismo sello: la República de Indonesia. Durante 23 años, investigadores indonesios habían desarrollado tecnología relacionada con láseres alimentados mediante enormes sistemas energéticos y recursos geotérmicos. El proyecto había permanecido prácticamente desconocido para el resto del mundo. Era un programa experimental, complejo y costoso, que había avanzado lentamente durante décadas, hasta que comenzó la invasión. De repente, 23 años de investigación se convirtieron en el proyecto más importante de toda la historia humana. Los archivos no estaban protegidos, no tenían cifrado, no contenían restricción de exportación, no exigían autorización, no tenían derechos reservados. Cada diseño podía modificarse, cada componente tenía alternativas conocidas, cada sección explicaba cómo adaptar el sistema si determinados materiales no estaban disponibles, y en la primera página de todos los documentos aparecía un único mensaje: 2 palabras: construyámoslo inmediatamente. Con el tiempo, aquellos documentos recibirían un nombre:
los archivos de Surabaya. Construir un arma de ese tipo era una locura. Alimentarla era todavía peor. Para producir un disparo capaz de alcanzar una nave situada a cientos de kilómetros de distancia, se necesitaba una cantidad de energía gigantesca. Cientos de gigavatios debían acumularse y liberarse en un intervalo increíblemente corto. El primer sistema indonesio era capaz de hacerlo, pero para conseguirlo necesitaba prácticamente toda la energía disponible. Durante 3 horas, Yakarta quedó parcialmente a oscuras. Las luces se apagaron, miles de hogares quedaron sin energía. Las fábricas se detuvieron, las calles se oscurecieron, la energía estaba siendo destinada hacia enormes bancos de capacitores. El mundo entero sabía para qué, así que nadie protestó. 3 horas después, el sistema alcanzó la carga necesaria y el láser disparó. Desde tierra, durante una fracción de segundo, una columna de luz atravesó el cielo. El aire a su alrededor se calentó de manera tan extrema que comenzó a convertirse en plasma. El destello fue visible a cientos de kilómetros. 8 segundos después, la nave extraterrestre, alcanzada por el rayo, se partió en dos. Fragmentos incandescentes comenzaron a dispersarse sobre la atmósfera. Momentos después, las luces de Yakarta volvieron a encenderse. La ciudad había entregado su electricidad durante 3 horas. A cambio, había destruido una nave de guerra extraterrestre, pero los invasores aprendían rápido. 6 horas después, la instalación de Bandung fue localizada. Un ataque directo destruyó gran parte del complejo. Murieron decenas de personas. Entre ellas se encontraban diseñadores, ingenieros y científicos que habían dedicado más de 10 años de su vida al desarrollo del prototipo. Los extraterrestres probablemente creyeron haber eliminado el problema. Habían destruido el laboratorio, habían matado a los investigadores, habían eliminado las instalaciones que había construido el arma, pero cometieron un segundo error. El conocimiento ya no estaba allí, ahora estaba en todas partes. 2 semanas después de la publicación de los archivos de Surabaya, un nuevo sistema entró en funcionamiento en Europa Oriental. No era idéntico al original, no podía serlo. La infraestructura disponible era diferente. Los materiales eran diferentes. Los equipos de científicos habían tenido que modificar los diseños para adaptarlos a lo que tenían. El Consejo del CERN fue transformado parcialmente para participar en el desarrollo y control de uno de los primeros sistemas europeos. Bancos de capacitores, sistemas de control y equipos científicos fueron reorganizados a una velocidad que en tiempos de paz habría parecido imposible. El segundo gran láser humano disparó y otra nave fue destruida. El sistema indonesio original había sido más eficiente, más elegante y más poderoso. Cuando surgieron preguntas sobre por qué el diseño europeo era menos refinado, las respuestas de quienes habían participado en su construcción fueron brutalmente sencillas. El original había tardado décadas en desarrollarse. Ellos habían construido el suyo en solo 2 semanas. Nadie tuvo tiempo de perfeccionar nada, solo tenían tiempo de construir y disparar. Poco después, científicos franceses consiguieron descifrar parcialmente las comunicaciones entre los comandantes extraterrestres. La mayor parte de los mensajes interceptados eran órdenes logísticas, coordinación de flotas, informes sobre ataques, pero después de la destrucción de la primera nave, el tono había cambiado. Los invasores habían comenzado a informar sobre la aparición de un arma terrestre de energía dirigida. Después del segundo disparo, la situación parecía generar algo mucho más cercano al desconcierto. Los mensajes revelaban que los extraterrestres habían comprendido que la humanidad poseía más de un sistema de defensa, y eso, al parecer, no encajaba en sus cálculos. Su inteligencia había detectado discordia internacional, competencia tecnológica, secretos militares, desigualdades entre naciones. Habían asumido que ningún país compartiría inmediatamente un arma estratégica con todos los demás. Nunca imaginaron que alguien lo haría, y mucho menos que la información terminaría llegando a prácticamente cualquier persona capaz de utilizarla.
Uno de los intercambios interceptados reveló que los invasores habían comenzado a investigar desesperadamente el origen de los planos. Querían saber quién había proporcionado aquella tecnología al resto del planeta. La respuesta era incomprensible incluso para ellos. Los archivos habían sido enviados a todos. El segundo láser europeo fue destruido poco después de disparar, pero ya era demasiado tarde. La humanidad no se había detenido en dos. El tercero y el cuarto comenzaron a construirse en Estados Unidos. El quinto apareció en China. Después llegaron sistemas en Rusia, España, Sudáfrica, Canadá, México, Suecia y muchos más. Cada nuevo proyecto era diferente. Los primeros archivos habían multiplicado por millones. Científicos de todo el mundo trabajaban sobre las mismas bases. Algunos modificaban los sistemas ópticos, otros desarrollaban mejores métodos de enfriamiento. Equipos enteros intentaban reducir el tiempo de fabricación. Ingenieros buscaban maneras de utilizar materiales disponibles localmente. No existía un único modelo, no existía una fábrica central, no había una empresa propietaria. El arma estaba evolucionando demasiado rápido. Los nuevos sistemas atravesaban la atmósfera y convertían el aire en plasma a su paso. Cada disparo era una apuesta. Muchos de aquellos láseres jamás habían sido probados antes de ser utilizados contra una nave enemiga. No había tiempo para pruebas completas, no había tiempo para certificaciones, no había tiempo para esperar. Si funcionaba, destruía una nave. Si explotaba, alguien aprendería por qué. Y esa información también era compartida. Los primeros 7 sistemas fueron destruidos por los ataques de represalia extraterrestres pocos minutos después de realizar sus disparos, pero el octavo sobrevivió. Después el noveno. Para cuando el 12º sistema entró en funcionamiento, los ataques enemigos contra las instalaciones terrestres habían comenzado a disminuir. No porque los extraterrestres hubieran dejado de intentarlo, sino porque ya no podían seguir el ritmo. Las comunicaciones interceptadas comenzaron a mostrar un nivel de confusión cada vez mayor. Los comandantes extraterrestres ya no entendían cuántos sistemas defensivos existían. Cada vez que destruían una instalación, aparecía otra. Cada vez que identificaban una versión del arma, surgía una modificación. Su mayor problema no era que la humanidad hubiera desarrollado una tecnología superior. El problema era mucho más extraño. La humanidad estaba copiando, modificando y distribuyendo conocimiento a una velocidad que su modelo de invasión jamás había considerado. Uno de los mensajes interceptados mostraba a los invasores intentando comprender la cantidad de sistemas que estaban apareciendo. Las estimaciones cambiaban constantemente. Las instalaciones terrestres parecían multiplicarse con mayor rapidez de la que podían ser destruidas. Otro informe expresaba una duda todavía más importante. ¿Por qué los habitantes de aquel planeta poseían tantas defensas? La respuesta obtenida de sus propios sistemas de vigilancia resultaba desconcertante. En realidad, no las poseían antes, las estaban fabricando. La siguiente pregunta fue, todavía más desesperada, ¿cómo podían construir tan rápido? La respuesta parecía imposible. Los planos habían sido enviados a todo el mundo. A partir de ese momento, los archivos de Surabaya dejaron de ser un único proyecto y se convirtieron en miles, después en decenas de miles. Los científicos comenzaron a publicar modificaciones constantemente, versiones especializadas, sistemas adaptados a diferentes climas, nuevos métodos de enfriamiento, componentes sustitutos, diseños capaces de ser fabricados en instalaciones menos avanzadas. Algunas versiones llevaban referencias a su origen. Surabaya 2.17, modificaciones brasileñas en el sistema de enfriamiento. Surabaya 3.02, revisión óptica japonesa. Surabaya 6.31, sistemas australianos de filtración para ambientes con gran cantidad de polvo. Pero después de cierto punto, incluso aquello dejó de tener importancia. Las modificaciones comenzaron a publicarse sin nombres. Nadie sabía con certeza quién había creado cada mejora. Surabaya 7.07, rediseño de capacitores. Surabaya 12.01, protocolos redundantes de seguridad. Los archivos ya no pertenecían a Indonesia, tampoco pertenecían a Estados Unidos, Europa, China o cualquier otra nación. Pertenecían a quien los necesitara.
Por primera vez, quizá en toda nuestra historia tecnológica, la humanidad tenía un conocimiento que no podía ser controlado, porque ya había sido entregado demasiado lejos. Podías destruir una fábrica, pero no podías destruir el archivo. Podías matar a un científico, pero otros 10 podían continuar su trabajo. Podías bombardear una instalación, pero mientras los planos existieran en miles de servidores, computadoras y dispositivos repartidos por todo el planeta, alguien volvería a construir otra. Los extraterrestres habían llegado esperando conquistar un mundo dividido, y sin darse cuenta, habían conseguido darle a ese mundo un motivo para colaborar. 3 meses después de la invasión, la flota extraterrestre estaba devastada. Los láseres terrestres disparaban prácticamente cada hora. Algunos fallaban, otros perdían potencia, algunos alcanzaban sus objetivos, pero no lograban destruirlos, otros explotaban durante la carga. Muchas instalaciones eran localizadas y destruidas después de un solo disparo, pero seguían apareciendo más y más. La humanidad había descubierto que no necesitaba construir un arma perfecta, solo necesitaba construir suficientes. Las comunicaciones extraterrestres comenzaron a reducirse. Los informes eran cada vez más breves, cada vez más confusos. Finalmente, los interceptores terrestres consiguieron descifrar mensajes en los que los comandantes enemigos reconocían que ya no podían determinar el número total de sistemas de armas desplegados en el planeta. Habían perdido demasiadas naves. Sus estimaciones sobre nuestra capacidad industrial habían sido completamente erróneas, pero la conclusión más importante era otra. Los extraterrestres habían comprendido que el verdadero peligro no era un láser. El verdadero peligro era la manera en que había sido creado. Un arma podía destruirse, podía ser bombardeada la instalación, una nación podía ser derrotada, pero el conocimiento compartido era algo diferente. Una vez liberado, podía viajar más rápido que cualquier flota, podía copiarse sin perderse, podía modificarse, mejorarse, reconstruirse y utilizarse simultáneamente en miles de lugares. 14 semanas después del primer ataque extraterrestre, las últimas comunicaciones fueron interceptadas. Los sistemas de descifrado tardaron horas en confirmar la traducción. Para entonces, varias naves supervivientes ya estaban abandonando la región orbital terrestre. La invasión había terminado. No porque la humanidad hubiera conseguido exterminar completamente a la flota, no porque hubiéramos demostrado ser físicamente más fuertes, tampoco porque nuestras armas fueran en un principio superiores a las suyas. Habíamos ganado porque ellos no comprendieron algo fundamental sobre nosotros. La captura planetaria había fracasado. Los supervivientes terrestres se retiraban. Y en el último mensaje interceptado, uno de sus comandantes resumió la razón de su derrota de una forma que ningún historiador humano habría podido expresarlo mejor. Habían venido preparados para combatir ejércitos, para destruir gobiernos, para bombardear fábricas, para eliminar centros de investigación, pero nunca habían considerado qué ocurriría si una especie decidía entregar todos sus conocimientos a cualquiera que pudiera utilizarlos. Habían subestimado nuestra capacidad para improvisar, para copiar, para adaptar y para aprender de nuestros errores, y sobre todo, para compartir aquello que necesitábamos para sobrevivir. Su última conclusión sobre la humanidad quedó registrada en los archivos de la guerra. Los habitantes de la Tierra no habían creado simplemente una nueva arma, habían convertido el conocimiento en la más fuerte de ellas. Si te gustó el video, me ayudarías demasiado comentándolo, compartiéndolo y reaccionando a él. Haciendo estas cosas, haces que el algoritmo de YouTube detecte que te gustó realmente el contenido y haces que me ayude a llegar a más personas. Además, si aún no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y si está dentro de tus posibilidades, volverte un miembro del canal, no dudes en hacerlo. Gracias a ellos puedo traerles contenido de manera constante. Sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. De verdad que sin ustedes esto no sería posible. No solo por el apoyo económico que aportan al canal, sino también porque saber que están ahí siempre, apoyando y esperando nuevo contenido, me motiva a esforzarme y traerles la mayor cantidad que me es posible de videos. De verdad, muchas gracias. En especial a los que ya llevan más de un año conmigo en este estanque de renacuajos.